Hola, mi nombre es Marcela Díaz y soy estudiante de Derecho de la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia, Quindío. En esta oportunidad estaré ante ustedes explicando en materia de contratos mercantiles las arras y las cláusulas penales. Como venía diciendo, en el Código de Comercio se estipula en el artículo 886 las arras y en el artículo 887 las cláusulas penales. Como tal, las arras es cuando los contratantes cuando los contratantes vayan a pactar un contrato que se deberá celebrar, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse perdiendo las arras que haya dado o restituyendo las dobladas al que se las haya recibido, celebrando el contrato prometido o ejecutando la prestación objeto del mismo. No será posible la retracción y las arras deberán de imputarse a la prestación debida o restituirse si fuera el caso. Esto que contraviene. Cuando yo con otra parte pacto arras en un contrato comercial, eh, cabe resaltar que estas arras como tal son unas garantías antes de que se celebre el cumplimiento del contrato. Por eso es que las personas dan estas arras para, por decirlo coloquialmente, como pisar el negocio. Si la parte se retracta, si alguna de las dos partes se retracta, ahí es donde vienen estas arras. Las arras ya le queda a la parte que sí quería, que sí tenía ánimo de cumplir el contrato y no a la retractada. En contraposición vemos en el artículo 887 la cláusula penal, pues dice que cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractarse cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equivalentemente la pena si lo considera manifiestamente exhibida a vía de interés que tenga la acreedora que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. Vamos a ver que en la cláusula penal es como tal cuando ya se está como tal materializando el contrato. Cuando hay un caso de incumplimiento, se estipula como tal una cláusula penal. Esta cláusula penal es de manera económica como tal, diferente a las arras, que las arras se dan antes de que se celebre como tal el cumplimiento o incumplimiento del contrato. La cláusula penal viene a vivir cuando en el contrato se incumpla una obligación de las cuales ya están pactadas. Por ejemplo, en las arras es el dinero que hace la parte de un contrato a la otra con el propósito de servir de prueba de la celebración del contrato. Lo que les estaba diciendo es, las arras son una garantía para que sí se celebre el contrato. Si alguna de las partes se retracta, ahí es donde vienen las arras a cobrarse como tal. Y la cláusula penal es, según las normas descritas, la pena no recae exclusivamente en el pago de una suma de dinero, como aparece creerse en la práctica negocial, pues establecen que la cláusula penal puede consistir en dar o hacer algo, por ejemplo, un inmueble o prestar un determinado servicio. En estas cláusulas penales como tal en los contratos, no solamente es una equivalencia en dinero, aunque casi siempre se magnifica como tal en dinero. Casi siempre estamos dados también a dar un bien en garantía. Si tú me incumples el contrato, me tienes que dar tu casa, para poner un ejemplo. Como tal, las diferencias entre las dos es que las arras constituyen una prestación antelada que se entregan antes del cumplimiento de las obligaciones contractuales o de la misma celebración del contrato, y estas pueden implicar el derecho de retracto. En cambio, en la cláusula penal es una obligación en el evento solamente de incumplimiento, más no de retracto. De incumplimiento cuando qué, cuando no hacemos una obligación que acordamos como tal en un contrato. También la cláusula penal es una prestación a cargo de quien incumpla, la cual tendrá lugar independientemente de las acciones que la ley confiera al contratante, cumplido para el cumplimiento de la resolución.
Hay también las arras en el Código Civil. Las arras en el Código Civil versa sobre corrientes o penitenciales y como parte de precio o señal de quedar convenido. En cambio, en el Código de Comercio es una modalidad de compraventa, arras penitenciales y las facultades de las partes. Como tal, en el Código de Comercio vemos cuando vamos a hacer un contrato de, no sé, de compraventa de establecimiento de comercio. Yo te vendo mi establecimiento comercio completo, eh, pero tú me tienes que dar una suma de dinero, pactemos unas arras antes de que se cumpla el contrato para que como tal haya un dinero ahí para poder que en caso de que tú me incumplas, de que tú no me vayas a como tal a comprar mi establecimiento de comercio porque yo solamente te lo guardo a ti, esté ahí ese dinero de las arras. Para ser más explicativos, vamos a hacer un cuadro conforme a la lectura del capítulo 3 del doctor Jaime Alberto Arrula Paucar. En este texto me estipula, además de todo lo ya explicado, también la cláusula penal en los contratos mercantiles. Esta cláusula penal en los contratos mercantiles es demasiado extensa. Por esta razón, quise ser más explicativa, ejemplificativa, haciendo como tal este cuadro. Como tal, las consecuencias del incumplimiento son en materia de compra-venta, y esto lo podemos estipular en el artículo 948, 949 y 950 del Código de Comercio como tal. También vamos a ver las consecuencias del incumplimiento. O sea, ¿por qué nos referimos a las consecuencias del incumplimiento? Porque como tal ya estamos ante un contrato. En un contrato se debe de pactar una cláusula penal, ¿sí? Por esto hacemos la consecuencia del incumplimiento. ¿Por qué? Porque como consecuencia del incumplimiento viene a surgir o a tomar vida como tal la cláusula penal. Por eso vemos como en materia de compraventa, en estos artículos ya referenciados, dice pues que las cuales van desde el derecho que se conoce al vendedor para obtener la inmediata restitución, la consagración de una cláusula penal tácita, cuando se estipula que en caso de incumplimiento el comprador pierde la parte pagada del precio, hasta el derecho del vendedor a la justa retribución por el uso que el comprador haya hecho de el bien o servicio como tal. Vemos también en el contrato de suministro que también se pueden pactar cláusulas penales y que cuando éstas se incumplen, se restringe el derecho de las partes para dar por terminado el contrato cuando la otra incumple, pues solamente se concede tal derecho cuando este incumplimiento ocasiona perjuicios graves o de cierta importancia, capaz por sí solos de mermar la confianza de esta parte en la exactitud de la otra para hacer los sucesivos suministros. Esto lo encontramos en el artículo 973 del Código de Comercio. El contrato de transporte establece en que consiste en la indemnización a cargo del transportador en caso de pérdida de la cosa transportada. Y se puede ejemplificar en el artículo 1031 del Código de Comercio. Y en el contrato de agencia mercantil, como tal, establece que para su indemnización es en favor de la gente. Cuando el empresario revoca o dar por terminado unilateralmente sin causa justa o comprobada. La ley mercantil estima que algunos contratos, entre ellos los antecitados, regulan los efectos de incumplimiento fuera de la norma general, que se presentan ciertas circunstancias típicas que ameritan las consecuencias específicas. Este tipo de incumplimientos de contratos los establece el Código de Comercio, pero también, como nos dice el autor acá, también hay unas consecuencias de incumplimiento en materia civil, sino que acá en el Código de Comercio vamos como tal a lo particular. Vamos a ver cómo
el concepto y como tal las características de de la cláusula, de la cláusula penal en contratos mercantiles. Esta tiene que versar sobre que toda estipulación contractual que proviene del incumplimiento de alguna de las partes establece una obligación accesoria, la cual deberá pagar el contratante incumplido a título de indemnización o pena. Por eso hablábamos que esta cláusula penal solamente se activa en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Como característica tenemos que se trata de una cláusula accidental de los contratos mercantiles que las partes pueden estipular o no. En otra característica es que con la estipulación se pretende predeterminar las consecuencias de incumplimiento de las demás obligaciones del contrato y como tal es fuente de una obligación accesoria que puede tener un doble carácter de indemnización de perjuicio que ocasiona el incumplimiento, que es, si bien se puede someter a ambas partes o solamente a uno de ellos en caso de que las dos partes no cumplan ninguna de las dos cosas convenidas. Como tal, en la cláusula penal existen también diferentes indemnizaciones. Pues en caso de la indemnización vemos pues que es la prestación u objeto cuya fuente es la cláusula penal. También que puede consistir en dar, hacer o no hacer si una suma de dinero se denomina como cláusula pecuniaria. Y C, que se considera sustitutiva, compensativa o que puede considerarse acumulativa, compensatoria o moratoria. Como tal, la utilidad que damos a estas cláusulas penales es que permite escapar de las partes de lo que tiene necesariamente arbitrario y contingente la evaluación de los perjuicios por el juez y asegurar la más exacta correspondencia posible entre daño y indemnización. También la utilidad de la cláusula penal libera al acreedor del arduo problema de la prueba de los perjuicios al deudor. A su vez no será oído si pretende que el cumplimiento de la obligación no ha causado perjuicio al acreedor para excusarse de pagar la pena estipulada. Y se impulsa al deudor a cumplir oportuna y exactamente la obligación para no cumplir en la pena. La cláusula penal es por tanto una caución. Y también que otorga al acreedor una acción que de otro modo carecería como tal. Eh, Vemos pues los efectos de la cláusula penal y vemos como tal que en la evaluación anticipada de los perjuicios es que desde el mismo momento en que se celebra el contrato, las partes establecen lo que ha de ser el monto de perjuicio que ocasionará el incumplimiento como tal. Es una cláusula que ya se ha debido estipular en los contratos. B. El efecto persuasivo de la cláusula penal. Es la posibilidad de tener que pagar una determinada suma de dinero ante el evento del incumplimiento, sin que ello signifique una liberación del contratante para cumplir sus obligaciones. Es una realidad que invita al cumplimiento oportuno, es como tal una penalización por no cumplir la obligación, pero sin embargo también, o sea, es una obligación que surge en el momento del incumplimiento, pero eso no quiere decir que al momento de esta surgir se vaya como tal a resarcir la obligación principal. Vemos también los requisitos para que se deba la cláusula penal, el cobro de la pena y el cobro de perjuicios, cumplimiento parcial de la cláusula penal y la pena y la realidad del juicio y la cláusula penal enorme. Bueno, como reflexión, entendemos entonces que las arras y las cláusulas penales en materia de contratos mercantiles son como tal conceptos diferentes que van como tal a la realización de un contrato mercantil. Muchísimas gracias, espérenme en el próximo video.